Clase número 1, semana de preparación, Yom Teruah. Entonces, ya leíamos la cita, Vaikra, versículo 24 y 25 de este capítulo, donde se halla, digamos que el registro oficial, el soporte, pero vayamos un poco atrás, ¿sí? Es importante, sobre todo para los hermanos que están empezando, que entiendan de dónde viene esto, ¿sí? Pero más aparte, yo sé que este texto ya lo hemos repasado, usted ya lo viene leyendo juntamente con nosotros, pero más allá de todo esto, quiero invitarlo a que usted hoy, con los lentes hebreos, mire este texto, ¿sí? Y entienda por qué el tema de hoy se llama Benei Jaor, hijos de luz. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, el libro del Reshit, ¿sí? Bereshit 1:14, ¿sí? Y si alguien quiere entonces leer el texto lo puede hacer desde acá, aquí lo puede hacer, tranquilo, no hay ningún problema. Buenas noches a los que están llegando. Amén. Adelante. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Entonces, gracias, estimado Germán. Entonces, preste mucha atención a este texto, ¿sí? Porque acá no solamente vamos a encontrar la primera vez que se va a mencionar la palabra santas convocaciones, ¿sí? Digamos que esto ya es parte de lo evidente en este proceso que ustedes y yo estamos de descubrir todas estas verdades, pero para ser un poquito condescendientes con las personas nuevas que están llegando a esto, analicemos un poquito dónde va a aparecer la palabra Moadim, qué significa, pero más allá, y si quieres, hermanito Germán, mientras hacemos la explicación, ya ten el texto de Bereshit, Génesis 26:4, la parte A, para que podamos entender algo. Entonces, el texto en hebreo dice, Bayomer Elohim, ¿sí? Yehi Meorot. Dice, y dijo Adonai que hayan lumbreras, ¿sí? La palabra lumbreras es la palabra que se traduce como Meorot, ¿sí? En la traducción literal, va a decir que hayan astros, ¿sí? Meorot. Eh, Alumbrado, ¿sí? Quiere decir Meorot, alumbrado, brillante, lumbrera, ¿sí? Quiere decir luz, cuerpo luminoso, y préstele mucha atención a esta frase, cuerpo luminoso o luminaria. Normalmente, ¿a quién se le dice cuando goza de una muy buena inteligencia? ¿Cómo se le dice? A una persona que goza de mucha inteligencia. ¿Cómo se le dice? Usted es o a una persona que es una eminencia. ¿Cómo se le dice normalmente? A ver. Ilustre. ¿Es una lumbrera? Es una lumbrera, muy bien, ¿sí? Entonces entiéndalo, por ahí va el tema. Entonces, normalmente cuando una persona que goza de mucha inteligencia, que goza de mucho discernimiento, que goza de mucha reputación, que goza sobre todo de mucho conocimiento, se le dice que es una persona, es una lumbrera, ¿sí? Una lumbrera, téngalo muy presente, un cuerpo luminoso. Entonces, Bayomer Elohim Yehi Meorot. Y dijo Adonai que hayan lumbreras. ¿En dónde? En el firmamento del cielo. Firmamento del cielo, como usted lo está viendo aquí en esta parte, es Birkia Hashamayim. Birkia Hashamayim, ¿sí? Quiero, hermanito, si es tan amable y nos ayudas con Génesis 26:4, hermanito Germán. Amén. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Amén. Entonces, si usted lee el texto, se está dando cuenta que Adonai aquí nuevamente le está reafirmando la promesa ¿a quién? ¿Quién? A Israel. Sí, pero ¿quién está sosteniendo este diálogo? Abraham. No. ¿A Isaac? Isaac, muy bien. Isaac. Isaac en ese momento está sosteniendo esta conversación con el Eterno y aquí él está renovando la promesa, ¿sí? Que le hizo a su papá, a su padre Abraham. Pero en este caso le está diciendo
que la descendencia de Isaac, ¿sí? Va a decir, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, como cuerpos luminosos. Vaya entendiéndolo por este lado. Estrellas del cielo. Si usted va al hebreo, va a encontrar que una de las interpretaciones, de una de las traducciones que se le da a la palabra estrellas del cielo, aquí en este caso estrella, una palabra figurativa es príncipe, ¿sí? Es decir, como alguien que resalta. Pero sigamos más adelante. Dice, para distinguir, ¿sí? Entre el día y la noche, y a la vez servirán como signos para marcar las estaciones, los días y los años, ¿sí? Entonces, miremos nuevamente con la fonética y el lente hebreo qué nos muestra este texto, porque acá vamos a descubrir que no solamente está hablando de aquellos astros, ¿sí? De aquellas meorot que Adonai va a poner sobre el cielo para hacer diferencia. Si usted ya va haciendo, ¿sí? La interpretación, va llevándola, ¿sí? Y de eso ahorita vamos a ver cómo Rav Shaul va a hacer una excelente interpretación de esto. Si usted se da cuenta, vaya un poco más de lo literal, ¿sí? Digamos que esta sería una interpretación nivel SOT, es decir, secreta. De hecho, la parashá de esta semana en Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Adonai y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Aquí en este texto no solamente estamos viendo que se trate solamente de astros con un objetivo específico. Si usted va asociando estos astros, ¿sí? Con una descendencia como las estrellas del cielo, entonces se va a dar cuenta por qué el Eterno va a decir para distinguir entre el día y la noche y a la vez servirán como signos para marcar las estaciones, los días y los años. Resulta que la palabra para distinguir, ¿sí? Entonces, un poquito de pausa acá. Bayomer y Eji Meorot dijo a Adonai que hayan lumbreras. ¿Dónde? En el cielo. Barquía Hashamayim, en el firmamento del cielo. Para distinguir. Entonces, lo que en este momento va a poner a Adonai, ¿sí? Lo va a poner con un propósito y acá es distinguir. La palabra distinguir en el hebreo, como usted lo está viendo aquí en esta palabra resaltada en azul y amarillo, dice leabdil, leabdil. Entonces significa apartar, significa hacer la diferencia, ¿sí? Discernir y distinguir, ¿sí? Préstele mucha atención al propósito, ¿sí? Astros, ¿sí? Puestos en el firmamento para distinguir, ¿sí? Vaya usted de una vez asociándolo con su vida y con mi vida y con su familia y con su casa y mi casa. ¿Por qué? ¿Cuántos decimos acá que somos descendencia de Abraham? Amén. Ok, si tenemos eso claro, ¿sí? Amén. Si tenemos eso claro, entonces vamos a entender claramente la promesa que le está dando el Eterno a Isaac, en este caso, cuando le está diciendo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, ¿sí? Con un propósito muy especial, cuerpo luminoso. ¿Por qué el Eterno va a comparar a su descendencia como las estrellas del cielo? Porque van a ser puestas en un lugar muy estratégico, ¿sí? Cabeza. ¿Qué nos dijo la parashá, esta parashá que seríamos cabeza y no cola? Estaríamos siempre arriba y no abajo si guardáramos mandamientos. Va llevándolo ahí. Entonces, cuerpos luminosos puestos encima y no abajo. Yeshua va a decir, para que usted va haciendo la trazabilidad, que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos la ¿qué? La luz del mundo. Or la olam, muy bien. ¿Y qué va a decir? Una lámpara, que una lámpara no se pone en dónde, sino en dónde. A ver, ¿quién me recuerda? No se pone debajo de una mesa, sino Sí, encima. no se pone sobre ella para que ilumine. Entonces, si usted se va dando cuenta con esto que estamos leyendo acá, estamos viendo que esta descendencia, como las estrellas del cielo, tienen un propósito de no estar ocultas, sino todo lo contrario, están en un lugar superior para que iluminen, ¿sí? El lugar donde estás. De hecho, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, para que uno sea luz que necesita. Recordemos esa lección. ¿Qué necesita uno? Básico, básico. ¿Qué necesita uno para hacer luz?
Estar conectados con el Eterno. ¿Sí? Oscuridad. La oscuridad, lejoshe, ¿sí? La palabra hebrea para oscuridad es lejoshe, ¿sí? Las tinieblas. Para uno ser luz necesita estar rodeado de tinieblas. Tú necesitas a las tinieblas para poder brillar. De lo contrario, pues aquí muy bonitos todos, todos iluminados, todos siendo una gran luz, pero finalmente donde tú validas si en verdad eres luz es cuando estás en medio de las tinieblas. Ahí, si tú brillas, si tú marcas la diferencia, que es lo que estamos viendo acá, hacer diferencia, leabdil, discernir y distinguir, ¿sí? Entonces, eres un hijo de la luz, eres un hijo del Eterno. Por eso este tema se llama Benei Haor. Entonces dice, para distinguir entre el día y la noche, para distinguir Ben Hayom, es decir, entre la luz, Uben Halaila, ¿sí? Entre el día y la noche, ¿sí? Y no solamente para hacer diferencia entre lo oscuro, ¿sí? Y lo luminoso, sino llévelo entonces al propósito que tiene la Torá. Para aquellas personas que de pronto no han entendido cuál es el propósito de observar Torá, ¿sí? La Torá te permite saber lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bendito y lo que es maldito, lo que es oscuro y lo que es luminoso, ¿sí? Cuando tienes Torá, entonces podemos ver que somos luz, esa Torá produce luz y nos permite distinguir entre lo oculto y lo luminoso, entre el día y la noche. Pero no solamente va ahí, dice Behayut Leotol Ul Moadim, ¿sí? Dice, y a la vez servirán como signos para marcar las estaciones. Y aquí es donde, digamos que ya salta un poco a la luz la palabra Moadim, palabra Moadim. Moadim, dentro del código Strong, pues ya sabemos, son santas convocaciones, son citas, son tiempos señalados, son tiempos específicos, ¿sí? Del Eterno. Si usted quiere verlo desde este punto de vista, en este momento de la creación no había, ¿sí? Estaciones como otoño, primavera, invierno y verano. Aquí lo que el Eterno está diciendo es, tengo unas santas convocaciones, ¿sí? A las cuales ustedes han de acudir. Otra palabra que se asocia a la palabra Moadim es congregación. Es decir, son citas del Eterno con su congregación, con su pueblo. Y es muy importante que usted entienda esto hoy. Sobre todo usted que está llegando como nuevito, ha escuchado la voz de su Mesías, ¿sí? En que hay que guardar la Torá, que hay que obedecer mandamientos, pero no sabe cómo precisamente es para esto. Cuando entendemos que hay unas fiestas señaladas, ¿sí? Moadim, ¿sí? Es porque el Eterno quiere reunirse con su pueblo. Y en este caso, ustedes saben que estas santas convocaciones se han vuelto en nuestro Mesías, nuestro calendario profético, ¿sí? Vamos a revisar eso un poquito más adelante. Entonces dice, para distinguir entre el día y la noche, y a la vez servirán como para signos, marcar estaciones, los días y los años. Entonces sigamos adelante con la siguiente diapositiva. Miremos entonces la palabra Moed. Moed es la palabra singular de la palabra Moadim. Esta palabra que estamos viendo acá, que dice Ul Moadim, ¿sí? Perdón, Ul Moadim, es el plural de esta palabra Moed, ¿sí? Para aquellas personas que les gusta ya entonces escudriñar las escrituras, desde el lente hebreo, pues esta va a ser el código 4150, palabra Moed. ¿Qué significa la palabra Moed? ¿Sí? O Moadim en singular. Desde la definición en el razonamiento verbal significa nombramiento, significa designación, significa tiempo fijo o temporada. ¿Sí? Cuando se habla de tiempo fijo, es decir, no cambia de fecha, ¿sí? Hay una fecha específica, es un tiempo fijo, un tiempo señalado, ¿sí? Va a decir específicamente festival, ¿sí? Y aquí hay un dato bien importante con esta palabra. Resulta que la palabra festival en asociación con la palabra Moed va a aparecer en el mal llamado Antiguo Testamento 23 veces, ¿sí? Es decir, el Eterno disfruta reuniéndose con su pueblo. Convencionalmente,
va a decir la definición en razonamiento verbal, año, significa año. Por implicación, lo que les decía ahorita, significa asamblea, ¿sí? Debido a que se reúne con un propósito definido. Es decir, el Eterno no simplemente quiere hacer una fiesta bonita con su pueblo, sino en cada una de esas fiestas va a tener un propósito definido, específico, ¿sí? Como les decía, desde otra de las traducciones, otra de las acepciones que nos da la palabra Moed, ¿sí? Tenemos congregación, ¿sí? Y resulta que esta palabra congregación aparece en el Antiguo Testamento mal llamado, ahora conocido como Tanakh, ¿sí? Aparece 150 veces, ¿sí? La palabra congregación en relación con Moed aparece 150 veces, ¿sí? Entonces, si usted analiza esta conexión, festival, ¿sí? Y lo conecta con congregación, se da cuenta que esto es algo exclusivamente para su pueblo. Congregación significa su pueblo, su familia, su círculo de confianza, ¿sí? Con el cual quiere hacer unas cosas bien interesantes, unos propósitos específicos, bien definidos. Por extensión, también la palabra Moed significa lugar de reunión, ¿sí? También señal, ¿sí? Por ser determinada de antemano. Entonces, ahora quiero invitarlo a que usted lea, por favor, si es tan amable y si tiene su Biblia ahí a la mano, ¿sí? Miremos entonces qué nos va a decir Rav Shaul en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Vamos a leer primero ese texto y después vamos a leer el verso 4 de ese mismo texto. Amén. Adelante. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Sí, ahora por favor léenos el verso 4 y Dalí, ¿es tan amable? Amén. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Ok, entonces, miren lo que está diciendo Rav Shaul, porque todos ustedes, es decir, todos vosotros, sois hijos de la luz, ¿sí? E hijos del día, soy hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, si usted analiza ese texto que estamos leyendo y lo llevamos nuevamente aquí con lo que dice Génesis 26:4 y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ¿sí? Podemos entender entonces que Rav Shaul lo que está citando es la Torá y está diciendo ustedes, ¿sí? Porque todos ustedes son hijos de la luz, son cuerpos luminosos, ¿sí? E hijos del día, ¿sí? Y también va a mencionar de otro tipo de personas. No está hablando solamente de hijos de luz, sino también está haciendo la diferencia, como está escrito en el texto que leíamos de Génesis 1:14, ¿sí? No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero vayamos un poquito más allá. Dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, ¿sí? No estáis en tinieblas, ¿sí? Para que el día os sorprenda. Entonces, entendamos la pregunta, o quiero formular una pregunta con base a este texto. Si el apóstol rabino Shaul va a decir, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿es porque? ¿A qué se debe que no estemos en tinieblas? ¿Qué creen ustedes? Hola, mi hermano, ¿cómo está? Mi Adelante. hermano, bendiciones. Bueno, yo creo que es porque al saber las señales y todo lo que nos indica la palabra del Señor con las fiestas y todo, no estamos en oscuridad como para que ese día nos sorprenda como ladrón, como las personas que no saben la palabra. Entonces, cuando uno sabe la palabra del Señor y sabe las señales, uno sabe en qué momento va a venir nuestro Mesías. Eso yo creo que quiere decir. Sí, 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 muy bien, excelente definición. ¿Alguien más? Vuelvo y repito la pregunta. Cuando Rav Shaul le está diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿a qué se debe? ¿O por qué él está tan seguro diciendo, ustedes no están en tinieblas? ¿Sí? Para que aquel día lo sorprenda. Porque nos ha alumbrado la luz de Yeshua. Muy bien, tenemos luz. Él mismo lo está diciendo en el verso siguiente, en el verso 5, porque todos ustedes son hijos de la luz. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Guardamos Torah. Porque guardamos Torah.
Pero miren lo que va a decir el verso 5. No somos de la noche, o sea que hay hijos de la luz y hijos de la oscuridad, sí. Entonces se sobreentiende que las personas que tienen luz, que son hijos de la luz, sí, saben qué día llega el Mesías. Por eso está diciendo el verso 4, para que el día no estáis en tiniebla, para que el día los sorprenda como ladrón, ¿sí? Sigamos mirando más adelante. Vayamos a ver el texto completo. Entonces aquí viene el texto de hijos de la luz. Permítanme un segundo. Yo miro algo por acá. Perdón, Rafita, una inquietud con Sí, respecto a lo que comentabas hace ratico de Moadim, que pues según el Strong y todo eso, parte de la traducción era festival. Una vez hace mucho tiempo hacíamos como un estudio y charlábamos al respecto, y en la interpretación o la traducción que se ha dado como la palabra festival es algo también muy similar a carnaval, que se daba a entender como carne a Baal o festín a Baal, algo así como lo que hacías en el culto romano, sí, que eran saturnalias y que eran como fiestas paganas a Baal. Cuando nos referimos al contexto hebreo, normalmente pues en ese estudio que hacíamos, esos términos no aplicaban para el contexto hebreo porque se dan una distorsión muy sutil a entender que un festival es del Eterno, ¿sí? Y cuando uno, digamos, podría llegar a citar la palabra cuando Moshe descendió del monte y todo eso, y dice ahí, encontraron a todos danzando, ni siquiera danzando, bailando y saltando, ese es otro término. Hay mucha diferencia entre danza y baile, ¿sí? Entonces, se daba a entender que estaban como en un festival allá, en un festín, en un carnaval, idolatrando a un ídolo, que en el contexto posiblemente no cabría esa palabra en el tema espiritual refiriéndonos a la pureza del Eterno. No claro, sé. mira, normalmente, y tiene mucho sentido lo que dices, pero mira, vayamos solamente con un ejemplo con la palabra apartado, ¿sí? En el hebreo, ¿cómo se le dice a la persona apartada? Hebreo básico. Kadosh. Kadosh. Ahora yo les invito, no me crean a mí, Sadik, yo les, Sadik, yo les invito a que ustedes busquen el significado de la palabra ramera, ¿sí? La palabra que se vende, la persona que se vende, ¿sí? Cobrando. Porque va a Pero es tener que es la misma. Kadesh. Ramera Exacto. es Kadesh. Es una vocal la que está, es una nekudot, que precisamente en un puntico o en una rayita hay gran diferencia y que es el gran error que ha pasado con lo que hemos charlado nosotros dos del tema del tetragramatón, que mucha gente le ha puesto un punto, un segol o un hirik y ya traducen un nombre equivocado de lo que supuestamente es el tetragramatón, el nombre del Eterno, que no es. Entonces, de Kadosh a Kadesh hay una diferencia, Claro, que son pero las mismas finalmente, letras. finalmente significa consagrado. O sea, tú puedes estar consagrado a un ídolo o puedes estar consagrado al Eterno. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, no cambia. El hebreo en este caso es muy neutro porque tú puedes estar consagrado al Todopoderoso, podemos estar consagrados o podemos, si no estamos, en pocas palabras, y es así de simple, el hebreo lo muestra en esta palabra, ¿sí? Si nosotros no estamos consagrados al Eterno, estamos consagrados a alguien más, ¿sí? Y estamos rindiendo un culto. Así como le rendimos un culto a Adonai, también se le puede rendir un culto a los demonios. De hecho, el rabino Shaul lo va a decir. Ustedes no pueden mezclar lo santo con lo profano, ¿sí? Porque no pueden pretender estar haciéndole culto a Adonai y teniendo culto con los demonios. Pero ahí la palabra es consagrado, ¿sí? La palabra es consagrado. Entonces, en este caso, una fiesta, ¿sí? Una fiesta viene de alegría, de simjá, ¿sí? Y digamos que también la palabra bazar. ¿Alguien sabía qué significa la palabra bazar en español? ¿No? Algo que nos gusta normalmente, asaditos, Carne, asadito, carne, carne, muy bien. carne. Entonces, bazar, ¿sí? No sé si usted lo sabía, cuando usted lo invitaron a un bazar, sí, casi normalmente era invitado a comer carne. Pero para no desviarnos un poquito de esto, mire, entonces volvamos a esto, porque se me olvidaba comentarles algo con respecto a un comentario que tengo yo acá en la presentación. La tradición, ¿sí? Volviendo al texto de Primera de Tesalonicenses 5:5, ¿sí?
Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La tradición. ¿Qué nos enseña la tradición? Y creo que los que hemos pasado por el cristianismo lo sabemos. ¿Qué nos enseña la tradición en cuanto al regreso del Mesías? A ver. Que será como ladrón en la noche, que nadie lo puede saber. Bueno, va por ahí. La palabra ladrón en la noche no la dice el cristianismo. Es más, ni siquiera ellos saben. Usted le pregunta a una persona cristiana que si sabe qué significa ladrón en la noche, no lo va a saber, no te lo va a saber responder, porque sencillamente no lo entienden, ¿sí? Pero el decir del protestantismo es, Cristo viene, en eso coincidimos todos sabemos que Mashiach llegará, ¿sí? Pero ellos dicen el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Solo el Padre. Recuerda, ellos dicen el día y Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Es decir, para ellos puede venir en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento puede venir, ¿sí? Entonces, eso es lo que enseña la tradición, que puede llegar en cualquier momento, pero la escritura enseña que él vendrá como un ladrón en la noche. Pero como un ladrón en la noche, ¿para quiénes? ¿Sí? Miren lo que dice el texto 4 más. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Para el que no conoce los tiempos. Para el que no conoce los tiempos, es decir, para el que está en tinieblas. Es decir, aquí vamos a leer más adelante lo que va a decir el Rabino Shaul precisamente en este texto. Vamos a verlo más ampliado. ¿Sí? Entonces, si no estamos en tinieblas, es porque sabemos cuál será el día de su retorno, ¿sí? La escritura dice, ¿cuándo llegará el Mesías? Claro que sí lo dice, ¿sí? Claro que sí lo dice, y es precisamente esta semana de preparación en donde vamos a aprender que las escrituras sí mencionaron, Yeshua no dejó nada oculto, ¿sí? Sino hay que escudriñarlo. La escritura dice, escudriñen las escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna. Entonces, volviendo nuevamente al texto, vayamos ahora hacia el texto ampliado de la cita que hace Rav Shaul, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5. Entonces, no sé si se está viendo clara, pues se puede leer, se puede visualizar claramente. Sí, hermano, se mira bien. Ok, entonces dice, ahora bien, hermanos, con respecto, ¿sí? A los tiempos y las épocas, ¿sí? Si usted, yo tengo que obligatoriamente dejar de proyectarla completamente acá, ¿sí? Y analizar estas dos palabras. Ahora sí, como siempre lo hemos hecho, tomemos cada palabra, desmenucemos cada texto y no le damos de largo. Dice Rav Shaul, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas. Si conocemos ya la palabra de origen hebreo, tiempos, ¿a qué está haciendo mención Saúl? Rabino Saúl. A los Moadín. Es decir, gracias, estimada Lidia. Entonces, reemplacemos la palabra tiempos, ¿sí? Grabémonos esta frase, mire, con respecto, ahora bien, hermanos, con respecto a, téngalo muy presente, grábense esto, y vamos a hacerlo con el lente hebreo. ¿Sí? Permítame un momentico, yo nuevamente agrando. Entonces, ahora, hermanos, ¿cómo dice el texto? Entonces, ahora bien, hermanos, con respecto a, ¿sí? Los nombramientos, a las designaciones, con respecto a los tiempos fijos o a las temporadas, específicamente a las fiestas, ¿sí? Que se celebran cada año, con respecto a estos tiempos que se celebran cada año. No está en pantalla. ¿No se está proyectando la presentación? Ya, ahora sí, ya, gracias. Es que el hermano la había devuelto para explicar el significado de Moed. Entonces, ahora bien, hermanos, con respecto a, ¿sí? A los nombramientos, a las designaciones, a los tiempos fijos o a las temporadas, ¿sí? Con respecto a las festividades, ¿sí? Con respecto a la asamblea, ¿sí? Debido a que se reúne con un propósito definido, eso es lo que está diciendo Rabino Shaul. Ahora con respecto a la congregación, ¿sí?
con respecto a, a los lugares de reunión, ¿sí? A las señales. Ahora No sí. se escucha. ¿No se está escuchando? ¿Aló, aló? Yo escucho bien acá. Sí se hermano. escucha. Sí se escucha, luego. Entonces, con respecto a todo esto, con respecto a las Moadim, tiempos y épocas, con respecto a las tiempos y épocas, ¿sí? Con respecto a las Moadim, no tienen necesidad, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, ¿sí? Y Rav Shaul va a decir la respuesta, porque, o pues vosotros mismos sabéis, ¿sí? Ustedes mismos saben perfectamente ¿qué? Los tiempos y las fechas, los tiempos y las épocas. Ustedes mismos saben, no tengo necesidad, está diciendo Rav Shaul aquí, de decirles acerca de cuándo va a suceder todo esto. No tengo necesidad de escribirles ni de darles el curso del ABC de las santas convocaciones, qué significan lo que estamos haciendo ahorita, porque ustedes mismos ya saben perfectamente que el día de Adonai, el día del Señor, ¿sí? Ese es otro de los nombres que va a recibir esta santa convocación, ¿sí? Yom Teruah se conoce como el día del Señor, ¿sí? Ya saben que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, ¿sí? Aquí hay personas que al no leer detenidamente este texto lo pasan de largo y comparan a Yeshua como un ladrón y no es así. Aquí lo que está diciendo Rabino Shaul, Rav Shaul está diciendo es, ustedes mismos saben perfectamente que ese día, ¿sí? Ese día, ¿sí? Vendrá, ¿sí? Así como viene un ladrón en la noche. Habrá un tiempo para explicar, llegará en esta semana el momento de explicar con más detalles qué quiere decir o quién es ese ladrón en la noche o quién era, porque aquí esto es un hebraísmo, ¿sí? Solamente hago un pequeño paréntesis y eso creo que el año pasado también con las personas que estaban en esa temporada escuchando esta clase también lo decíamos. ¿Alguien sabe qué es un hebraísmo? A ver, ¿tienen idea de qué es un hebraísmo? Como un refrán o una frase típica hebrea. Un refrán o una frase típica. Muy bien, estimada Lidia. Hoy estás con el bombillo iluminado, porque eres hija de la luz. Muy bien. Entonces, hablando de dichos, hermanita Lidia, ¿tú de qué parte de Latinoamérica eres? De Cuba. De Cuba, ok. Entonces, vamos a hablar de Cuba, ¿sí? Vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de dichos. Menciónanos, por favor, un dicho típico de cubano. Algo que tú digas, esto es autóctono, este dicho de acá. Comer y rascar es solo comenzar. Ok, bueno, hablemos de comida. Estamos hablando de comida y de fiestas. Sácame de una duda, por favor, y recuérdame si hay un plato típico de allá de Cuba que se llama ropa vieja. ¿Es cierto? Sí. Ok, hay un plato típico que se llama ropa vieja. Vamos a ponerlo en ese ejemplo para que usted entienda qué es un hebraísmo. En Cuba, ¿sí? Todo cubano, niño, grande, abuelo, anciano, mujer, lo que sea, va a saber a qué se refieren cuando se dice ropa vieja. Correcto. Pero si Lidia se viene para un país como Colombia o se va para un país como Estados Unidos y dice, oye, pues yo tengo ganas como de comer ropa vieja, te dirán, ve, tú estás como loca, ¿verdad? ¿Cómo así que vas a comer ropa vieja, verdad? Entonces, entonces es exactamente lo mismo. Así como en Cuba hay unos dichos, ¿sí? Podríamos llamarlo como cubanismo. ¿Estaría bien la frase, estimada Lidia? Algo autóctono. Le llamamos refranes. Exacto. Entonces un refrán autóctono de Cuba que solamente un cubano puede entender con respecto a la ropa vieja. Ajá. Entonces,
solamente un cubano puede saber o puede identificar, o a no ser que alguien esté muy metido con la cultura cubana, sabe exactamente a qué están hablando. Pero si otra persona llega y escucha vamos a comer ropa vieja, pues va a decir, no entiendo muy bien esto, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Agarran ustedes la ropa vieja, desgastada y se la comen? ¿Cómo la preparan? Deme esa receta. Qué rara, esta gente come ropa usada, ¿sí? Algo así. Para las personas pasa igual que con el hebreo. Para las personas que no conocen los hebraísmos, esto que está leyendo no lo puede entender. Y cuando usted no entiende algo en la Biblia, ¿sí? Tiene dos opciones. Uno, o investigar de qué se trata, o dos, especular, que es lo que normalmente y desafortunadamente ha hecho el cristianismo, especular con respecto a la frase ladrón en la noche. Hablaremos de hecho esta semana, pero sigamos adelante. Dice el verso 2, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del ladrón vendrá. O sea, no quedaba la menor duda, no queda la menor duda, así como un término comparativo, así como un ladrón en la noche. Es decir, llega porque llega. Pero entonces viene el verso 3, dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Paréntesis, hace un año, si usted recordaba noticias de hace un año, para que usted vaya mirando cómo nada es casualidad. Hace un año el pueblo de Israel estaba cerrando los tratos, ¿sí? De paz, el tratado de paz bajo el lema de los hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, el pacto de Abraham, el pacto de los hijos de Abraham. Cuando están diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos. Repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará, ¿sí? Viene el versículo 4, que era el que estamos leyendo ahorita, el versículo 5, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Ahora respondamos esta pregunta, ¿por qué no estamos en tinieblas? El verso 1 te da la respuesta, porque ustedes ya saben. El mismo verso 2 dice, ustedes mismos saben perfectamente, ¿sí? Cómo y cuándo va a hacer todo esto, ¿sí? Mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día lo sorprenda como ladrón, ¿sí? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, de las tinieblas. Por lo tanto, ¿sí? No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Ahora entendamos esta frase de estemos alerta. ¿Cómo se puede estar alerta? ¿Sí? De la única forma, en esta exégesis que estamos haciendo, de la única forma que usted puede estar alerta, ¿sí? Es ensayando. De la única manera que usted puede estar alerta y estar sobrio es obedeciendo los mandamientos. Y en este caso, que estamos hablando de las santas convocaciones, de las fiestas, la única manera de usted permanecer alerta y estar sobrio es ensayando las fiestas. No existe otra manera. No existe otra manera. Entonces, dice el verso 7, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Dice el verso 8, puesto que nosotros somos del día, hijos de la luz, ¿sí? Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor y por el yelmo la esperanza de la salvación, ¿sí? La esperanza de la salvación. Entonces, estos 8 textos, en conclusión, lo que está explicando Rav Shaul en asociación con el versículo de Génesis 1:14, nos muestra que no solamente el Eterno estaba hablando de astros, ¿sí? De seres luminosos puestos en el cielo para cumplir un propósito de distinguir, sino ahora entendemos, ¿sí? Que hay unos hijos de la luz, ¿sí? Y unos hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz tienen la claridad, los hijos de las tinieblas no precisamente son la gente del mundo y la gente secular, sino aquella persona que no puede ver con claridad, aquella persona que no tiene entendimiento de esto, ¿sí? Cuando usted normalmente no entiende algo, está en un estado de confusión, no tiene luz, ¿sí? Para este caso, en el caso de las santas convocaciones, estamos viendo que se marca una diferencia, ¿sí? Hizo Adonai, ¿sí? Cuerpos luminosos en el cielo con el objetivo de hacer diferencia. Yo le pregunto, ahora que usted ha podido ver este texto de pronto desde otra perspectiva, ¿usted se identifica como una de esas estrellas del cielo de la cual Adonai le habló en este caso a Isaac?
¿Qué dice? Ese es nuestro propósito. Claro, somos luz. Yeshua lo va a reafirmar. Somos la luz, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de la luz? Leabdil, apartar, ¿sí? Apartar. Nosotros fuimos apartados. Nosotros no somos cualquier clase de personas en este mundo. Tal vez para los estándares del mundo somos poca cosa, pero para el Eterno somos la niña de sus ojos, ¿sí? Fuimos apartados por Él, sí. ¿Apartados para qué? Para hacer la diferencia, ¿sí? Para hacer luz en este mundo, para hacer sal en este mundo. Ahora entiende por qué usted es un cuerpo luminoso puesto en un lugar alto, para que usted marque la diferencia, para que usted tenga discernimiento, ¿sí? ¿Tiene usted en este momento, puede validar que esto que usted ha venido celebrando con respecto a Yom Teruah, puede usted validar que todo esto que ha venido estudiando acerca de la Torah le ha traído luz y le ha enseñado a discernir lo bueno de lo malo? ¿Sí o no? ¿Puede validarlo usted en su vida? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen el discernimiento para ya decir, ok, yo ya conozco con plenitud lo que es pecado, ¿sí? No porque yo crea que esto es bueno y esto es malo, como normalmente pasa entre los círculos religiosos, cuando tú preguntas qué es pecado, en círculos religiosos es lo que desagrada, hacer lo que desagrada a Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que desagrada a Dios? O sea, quiero que especifiques qué es lo que desagrada a Dios. No, pues pecar, pero bueno, ¿qué es pecado? Entonces, hace unos días yo subía una publicación que dio mucho de qué hablar, porque decía, voy a tratar de mirar a ver si la tengo acá, pero decía básicamente esto, permítame un momentico, ¿sí? Para que usted entienda con respecto al pecado, ¿sí? Y la bendición, o bendición y maldición, porque son prácticamente lo mismo. Decía, eh, con respecto al pecado, permítame un segundito, yo lo miro por acá. Si alguien ya la vio y la puede leer, porque fue una frase que dio mucho de qué hablar, decía más o menos así, permítame un segundo, discúlpenme que esto no estaba dentro del guión, pero es para que entendamos un poco la analogía que queremos hacer con esto. Decía, bueno, mientras aquí, dice, el cristianismo debería replantearse el mensaje de lo que ellos definen como arrepentimiento. Tendrían que replantear la tesis del arrepentimiento, ¿sí? Si usted se da cuenta, el mensaje del cristianismo, que ha sido en gran mayoría muy bien aceptado, el cristianismo ha hecho una maravillosa labor en dar a conocer al Mesías, ¿sí? Pero le falta escudriñar y entender un poco más en qué consiste el mensaje de arrepentimiento. Tendría que replantear nuevamente la tesis del arrepentimiento. ¿Por qué? Por un lado, decimos entonces, o el cristianismo promueve un mensaje de arrepentimiento: arrepiéntete de tus pecados y vuelve a tu Mesías, vuelve a Cristo, ¿sí? Es uno de los lemas de ellos. Pero a la vez, ¿sí? A la vez están diciendo que ya no estamos obligados a guardar la ley. O sea, ellos no logran asociar que el pecado es la infracción de la Torá. No lo logran entender. Digamos que dentro de su guión, dentro de su formato de predicación, la palabra arrepentimiento de pecado no está asociada con lo. Simplemente ellos asocian el pecado con algo que desagrada al Creador, ¿sí? Algo que desagrada al Creador. Entonces, cuando miramos esto, perdón que es que todavía sigo buscando la frase porque no, creo que ya la borré, pero entonces cuando entendemos esto, podemos llegar a la conclusión que el pecado forma parte de la oscuridad, forma parte de la conclusión. Desconocer, yo les preguntaría en este mismo formato, ¿desconocer es pecar? Sí. ¿Qué dirían ustedes? Sí, sí, es pecado. Desconocer es pecar, ¿sí? La entiendes muy bien. Dice la frase, si ya la encontré, dice, mientras el cristianismo no tenga claro cuál es el concepto bíblico de pecado, tendrá que replantear su tesis frente a lo que a lo que para ellos significa arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué?
ya que al decir que la ley, ¿sí?, que señala el pecado, la ley es la encargada, la Torá es la encargada de señalar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Ya que esto ha quedado abolido según su tesis, entonces, ¿de qué tendrían que arrepentirse? ¿De algo que ya quedó caducado? ¿De algo que ya no existe? ¿De algo que ya quedó en el pasado según su tesis? Entonces, aquí es donde conectamos entonces con lo que estamos diciendo. Si nosotros en este momento, entendiendo la tesis que se está presentando con Génesis 1:14, de entender que somos luminarias puestas en el cielo para ser apartados, para marcar la diferencia, para discernir, ¿sí?, entre lo bueno y lo malo, y para distinguir, ¿sí? Distinguir tiene que ver con discernimiento. Esto ya lo he dicho en otra clase, pero cabe hoy nuevamente volverlo a replantear. ¿Recuerdan ustedes cuál es el concepto de discernimiento? ¿O qué, o cuál es la facultad, el propósito del discernimiento? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Se podría entender que es distinguir entre lo bueno y lo malo, estaría dentro de sus conceptos más básicos. ¿Alguien más tiene otro concepto de qué, cuál es el propósito del discernimiento, que básicamente es distinguir? Bueno, les quiero recordar, el discernimiento no es solamente, no se trata solamente de aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. El discernimiento te sirve para diferenciar lo auténtico de lo casi auténtico, de aquel mensaje que suena muy bonito, tiene una muy buena estructura, pero tiene algo que no le cuadra, algo que definitivamente no encaja con el mensaje. Cuando te vienen a dar una palabra profética, entonces te citan escrituras, tú dices, sí, me está hablando de la escritura, pero tiene algo. Entonces ese algo se llama discernimiento, ¿sí? Aquella persona que te habla con elocuencia, que te dice palabras bonitas, que te cita mucha escritura, pero entonces tú ves que ya en la manera en cómo trata a su esposa, la manera en cómo trata a sus hijos, o la manera en cómo responde frente a un tipo de presión, ahí tú dices sí, pero no. Entonces eso es discernimiento. Claro, entonces el concepto de cómo entender entonces la palabra meorot, es decir, cuerpos luminosos puestos en el cielo para diferenciar, apartarse, diferenciar, discernir y distinguir. Lo hacíamos entonces en relación con lo que va a hacer Rav Shaul, de decir nosotros somos hijos de la luz, ¿sí? Hijos de la luz, hijos que tienen discernimiento, hijos que saben qué hacer, saben diferenciar entre el bueno y el mal, que no necesitan que les enseñen estas cosas porque ya lo saben, que es lo que acabamos de leer. Pero vamos con la última diapositiva, miremos cómo estamos de tiempo, estamos bien. Dice, ¿por qué es tan importante esta santa convocación? Perdón, Rafita. Quisiera una preguntar. Una pregunta, es que, digamos, con lo que pues explicas ahorita, me surge la duda entonces que aquellas personas que, digamos, están hablando de una doctrina errónea, que no han tenido ese ruaj de discernimiento, ¿podríamos decir que entonces son hijos de la oscuridad? No. A ver, hay que entender un tema de lo que significa confusión, ¿sí? Que aquí en este caso, confusión, si quieres volvamos nuevamente a lo que está diciendo Rav Shaul para que no se entienda. Dice, porque los que duermen de noche, duermen, y los que se emborrachan de noche, se emborrachan, ¿sí? Entonces, en este caso, la palabra confusión, ¿sí? No está asociada con el pecado abiertamente, sino con el desconocimiento, ¿sí? Cuando tú desconoces, ignoras algo, ¿sí? Es porque está oculto a tus ojos. Volvemos a citar Deuteronomio 29:29. Lo oculto le pertenece a Adonai, lo revelado nos pertenece a nosotros, ¿sí? Lo oculto para mí, ¿sí? Ya pudo haber sido revelado para otras personas. Es decir, este tema para mí es oculto, ¿sí? Aunque este mensaje y esta invitación está para todos, Yeshua va a decir, muchos son los llamados, a muchos se les va a dar la oportunidad, ¿sí? Esta invitación es para el que quiera, pero desafortunadamente van a ser pocos los escogidos, van a ser pocos los seleccionados. ¿Por qué? Porque entendieron el tiempo de su visitación, ¿sí?
Entonces esas personas que están en tinieblas, es decir, en oscuridad, en confusión, que desconocen esto, ¿se van a condenar? No, aquí no estamos hablando ni de condenación ni de salvación. Aquí estamos hablando de que aquellas personas, ¿sí?, que no conocen esto, van a ser tomadas sorprendidas, van a ser sorprendidas, ¿sí?, para mal, van a ser sorprendidas para mal porque dijeron, desconocimos el tiempo de tu venida, ¿sí? Predicamos a un Mesías que no conocemos, predicamos que él vendría, pero no sabíamos cómo, predicamos un mensaje de arrepentimiento, pero que a la final no sabíamos de qué había que arrepentirse. Entonces, ¿tiene mérito hablar del Mesías? Sí. ¿Tiene mérito reconocer al Mesías? Sí. ¿Tiene mérito confesarle como Señor y Salvador? Sí. Pero recuerden la diapositiva que en algún momento les mostraba de los 3 lugares, el lugar del altar de sacrificio, el lugar de los 3 lugares, de la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes. Y finalmente, el lugar K2. Esto claramente son 3 salones especiales, ¿sí? Todo el pueblo, ¿sí?, que confesó al Mesías va a estar dentro de esta tienda de reunión, ¿sí? Que van a haber unos niveles de autoridad, claro, sí lo sabemos, Yeshua mismo lo dijo, ¿sí? Aquellos que confesaron al Mesías, ¿sí?, pero que incumplieron cierto tipo de mandamientos, ignoraron, desconocieron, ¿sí?, se les va a validar el mérito de confesar al Mesías y reconocerlo, claro que sí, ¿sí? Pero simplemente van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. En ningún momento el Mesías dice, y eso lo dice en Mateo 5:19, en ningún momento él dice que aquellas personas que dejaron de observar esos mandamientos pequeños, ¿sí?, van a condenarse. Va a decir que van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos, ¿sí? Pero aquel que los guarda, y que no solamente los guarda y los enseña, dice que ese va a ser llamado grande, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de personas que son creyentes, ¿sí?, y que en ese momento están borrachos. ¿Se emborrachan con qué? Normalmente el vino está asociado con qué, ¿sí? Con doctrina, ¿sí?, con enseñanzas que normalmente embotan el entendimiento, embotan el concepto, ¿sí? Entonces, para este tipo de personas, ¿sí?, no es claro, ¿sí? Y de hecho lo dice el profeta, no conociste el día de tu visitación, ¿sí? Entonces, no sé si esto haya ya aclarado un poco el tema de que serán condenados o serán pecadores. No, en cierta forma desconocen. Desconocer no es pecar, ¿sí? Abiertamente, ¿sí? Dice, ¿por qué es tan importante esta santa convocación? ¿Sí? Ya conocemos aquí a la izquierda, estamos viendo las fiestas de primavera y estamos viendo las fiestas de otoño. Hagamos un breve repaso y quiero que aquí las personas que ya conocen el concepto me ayuden. ¿Y cómo entonces asociarlas con nuestro Mesías? ¿Por qué Yeshua se asocia con nuestro Mesías? Empiezas. Porque él fue el Cordero. Porque él fue el Cordero, muy bien. Porque para Mari, de pronto que está levantando la mano, ¿qué quiere decir Pesach? Es la famosa Pascua, ¿sí? Es lo que se conoce en el mundo occidental como la Pascua o lo que se celebra en día de Semana Santa. Perdón. Hamaxot, panes sin levadura. ¿Por qué Yeshua se le conoce como el pan sin levadura? Porque no tenía pecado. Porque fue el pan que descendió del cielo que no tenía pecado, ¿sí? ¿Por qué se le conoce como el Bikurim? Bikurim quiere decir primicia, ¿sí? Lo primero, primicia. ¿Y cómo se conecta con Mesías? Porque fue el primero en ser levantado de los muertos. El primero en ser levantado de los muertos en cuerpo glorioso. Sí. En cuerpo glorioso, ¿sí? Es el primer resucitado en gloria, la primicia, ¿sí? ¿Cómo se asocia nuestro Salvador con Shavuot? Shavuot, más conocido dentro del entorno cristiano como la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. A ver, ¿cómo asociamos a Yeshua ahí? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos recuerda? Bueno, recuerden ustedes que el pueblo de Israel va a durar un lapso de 50 días desde que sale de la tierra de Egipto y va a llegar al monte Ar-Sinai. ¿Perdón? El pacto de boda que se rompió.
el pacto de bodas que se rompió. Entonces sí, entonces muy bien. Entonces llegan al monte Har Sinai y ahí reciben la Torá escrita, ¿sí? En ese momento el pueblo va a decir, no queremos que hables con nosotros, que nos hable un mediador a través de nosotros, que háblanos tú porque nos vamos a morir. Entonces ellos no quisieron en ese momento seguir oyendo la voz del Eterno, va a ser como Moshe, un mediador, ¿sí? Y ese pacto fue roto. Yeshua va a validar este pacto que va a decir Jeremías 31, donde va a decir que en los postreros días, ¿cuándo iniciaron los postreros días? A partir del ministerio de Yeshua, los últimos días, ¿sí? Escribiré mi Torah en mente y corazón. Es decir, ya esta Torah, que antes fue dada de manera oral, después fue dada de manera escrita, ahora se dio de afuera hacia adentro, ahora esta versión de la Torá, que es la misma, se da de adentro hacia afuera. La Ruach HaKodesh la escribe en el corazón, ya no en piedra, sino en el corazón, ¿sí? Y entonces por eso se obedecen los mandamientos por amor. Entonces aquí vemos cómo en el día de Pentecostés este pacto se reafirma, se revalida, y ahí es ahí donde el Espíritu de Santidad, que es el encargado de conducir a la verdad de Yeshua es la Torah viviente, confirma ese pacto. Y es ahí donde de manera personal él empieza a hacer esta gran cosecha. De manera personal, así como lo hizo con usted y conmigo. Entonces, Shavuot, ¿sí? Donde se confirma. Y vienen, estas son las fiestas de primavera, ¿sí? Las fiestas que se celebran desde Nisan, ¿sí? Y se viene a celebrar hasta, recuerden qué mes. Mes de julio, junio, ¿qué mes es ese? En el hebreo. Bueno, tareita. Entonces, estas 4 ya se cumplieron. Pesach, Hamatzot, Bikurim y Shavuot en el Mesías. ¿Cuáles faltan y por qué es tan importante esta? Primero, ¿por qué es tan importante? Porque el Eterno lo manda. Esto debe ser, digamos que ya debería ser para nosotros suficiente mandamiento, ¿sí? Porque el Eterno lo manda y dice que será un día de santa convocación, será un día de presentar ofrendas, será un día de gran júbilo, ¿sí? Pero, ¿por qué es tan importante? Porque es la que da inicio a la segunda fase del calendario profético del Eterno, ¿sí? Es decir, es la que abre el calendario profético del Eterno. ¿Por qué? Porque ya las 4 se cumplieron, las fiestas primeras, las 4 primeras fiestas, Pesaj, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés o semanas, ¿sí? Y viene Yom Teruah, ¿sí? Que es, como lo decíamos ahorita, el gran día. Cuando usted escuche dentro de la Biblia, en el contexto profético, en la Torá, escuche en el mal llamado Nuevo Testamento, el gran día está refiriéndose a este día, a Yom Teruah, que es cuando viene. ¿Por qué gran día? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa Yamin Noraim? ¿Alguien ha escuchado eso? Yamin, días, Noraim, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, esos 10 días, ¿sí? Días terribles. Días terribles, muy bien, estimado Oscar. Son días terribles, ¿por qué? Porque desde el primer día, desde Yom Teruah, va a durar 10 días, ¿sí? La casa de Israel pasada por juicio. Por eso se le conoce también como día del juicio. Estoy spoileando un poquito de esa presentación. Pero, primero porque es un mandamiento, segundo porque es el que da inicio a la segunda fase del calendario profético del Eterno, tercero porque anuncia el retorno del Rey de Reyes, ¿sí? Es la que se entiende entonces que es cuando suene a la final trompeta, va a decir el apóstol Pablo, cuando dice el libro Apocalipsis, cuando el ángel tocó la 7ª trompeta, dice que hubo un gran silencio, después dicen, ahora el reino nuevamente vuelve a su estado original, a su Señor y a su Mashiach, recuérdenlo, eso lo vamos a ver en esta semana también, ¿sí? Pero otra cosa muy importante, para las personas que de pronto no habían tenido esta percepción, porque no es la astilla de la luna lo que comienza Rosh Hodesh. ¿Sabía usted eso? No es la astilla de la luna lo que comienza Rosh Hodesh, ¿sí? Y Yom Teruah, ¿sí? Con este evento, lo que se comprueba es que estos eventos ya han comenzado. ¿Por qué?
Rosh Hodesh comienza entonces en ese orden, ¿en qué día? Cuando la luna está oscura. Cuando la luna desaparece, muy bien. Cuando la luna no es visible, ¿sí? Quiere decir que ya empieza a renovarse. El hecho de que no sea visible, ¿sí? Que no forme parte de los 4 ciclos de la luna, quiere decir que ya empezó a renovarse. Cuando sale la astilla de la luna, lo único que está haciendo es confirmar que esto ya empezó. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estos 2 días, de acuerdo a la posición de la luna frente al sol, puede durar entre un día o 48 horas, que es lo que se conoce como a ver, esto ya lo saben, El día que nadie sabe. este espacio de tiempo en el que la luna no es visible para el judaísmo se conoce como el Yom HaKesed, que quiere decir el día escondido, más conocida como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde está la luna. Entonces, ese es otro hebraísmo, ¿sí? Lo entenderemos muy bien en esta semana, ¿sí? ¿Qué más? Porque se dará inicio al reinado mundial de Yeshua por el milenio, nada menos y nada más que a partir de ese sonido de la trompeta, ustedes y yo, Bizrap Adonai, esa es nuestra tarea, a eso es a lo que le estamos apostando. Al escuchar ese chofar ya podremos decir, todo ha terminado, consumado es. El príncipe de este mundo, ¿sí? Ya deja de reinar. La corrupción, la violencia, la injusticia, el pecado. Mire, otra de las cosas maravillosas que va a suceder con esto, ¿sí? Y que no lo había apuntado, es esta inclinación al mal que está dentro de nosotros, ¿sí? Esta Yetzer Hara que está dentro de nosotros, que es por ahora nuestro trabajo es dominarla, es no dejar que salga, ¿sí? El mal está dentro de nosotros, ¿sí? Esto es otro concepto que raya dentro del cristianismo, porque normalmente se sobreentiende que yo estaba quieto y el enemigo vino y me tentó y me hizo pecar y ya. No, el mal está dentro de nosotros. El bien y el mal está dentro de nosotros. Cuando el primer hombre, Adam Harishon, peca, ¿sí? Con la primera mujer, ¿sí? Ellos, pretendiendo ser como Dios, dicen que conocieron el bien y el mal. Nosotros nacemos con ese conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Depende de nosotros si es mientras llega nuestro Mesías y termina de cumplir lo que se hace en Yom HaKippurim, de quitar por completo este pecado, de quitar por completo esta mala inclinación, ¿sí? Por ahora, nuestro trabajo es controlarlo, ¿sí? Demostrar que tenemos la capacidad por amor, por obediencia, ¿sí? Para poder ser santos y demostrarle a nuestro Creador que así como Yeshua fue un modelo, un ejemplo a seguir de ser santos porque Él es santo, nosotros también lo podemos hacer. No solos, nos ha dejado un ayudante que es su Ruach HaKodesh, su espíritu de Kedushá es el que nos guía, pone en nosotros el querer como el hacer, nos transforma. Entonces, otra de por qué es tan importante este día, ¿sí? Es porque se va a quitar completamente la inclinación al pecado. Ya usted no tendrá más esa tentación de ceder al pecado, de caer en esa. Ya Mashiach lo va a quitar. No lo digo yo, lo dice Rav Shaul. Leas el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, los últimos textos, donde dice que esto inmortal, esto corrupto, esto injusto, esto que normalmente tiende, ¿sí? A despertar pasiones incorrectas, esto se va a morir, se va a quitar para vestirse de incorrupción, ¿sí? Lo oscuro que todavía hay en nosotros va a quitarse, ¿sí? Para poder completamente completar ese ciclo y volver, ¿sí? No ser nuevas personas, sino volver al estado original, ¿sí? De donde el hombre cayó, ¿sí? Como lo era Adán y Eva, ¿sí? Adán y Javá, los primeros, la primera pareja, ¿sí? Seres de luz, ¿sí? Entonces, quiero invitarlos a que nos acompañen con este texto, ¿sí? De Mateo 25:31. ¿Qué dice Mateo 25:31? Alguien que lo tenga y con esto vamos cerrando. Amén. Adelante. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él,
entonces se sentará sobre su glorioso trono, ¿Hasta ahí? Cuando el Ben Adam, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y normalmente, ¿qué hace un rey sentado en su trono de gloria? Pues lo primero que viene a hacer, y eso lo vamos a ver en esta semana, es empezar el juicio. De eso va a hablar el apóstol Kefa, el apóstol Pedro. Dice, el juicio empieza por casa. La primera en ser juzgada va a ser la casa. Y eso es lo que va a pasar en estos Yamim Noraim, en estos días de angustia. El día de la angustia de Jacob. ¿Sí? Por eso el profeta Jeremías va a hablar del día angustioso. Dice, pero ¿de ella qué? ¿Qué va a pasar con el tiempo del día de la angustia de Jacob? ¿De ella qué? ¿Qué va a pasar con esa angustia? ¿Quién conoce la profecía? De ella será, a ver, librado. De ella será librado. Entonces, amados, hoy podríamos entonces repasar, entender entonces por qué nosotros según la promesa dada a Isaac, ¿sí? Somos como esas estrellas en el cielo puestas, ¿sí? En un lugar de autoridad y una posición muy interesante, lo va a decir nuestro Mesías, ustedes que son luz deben ponerse encima para iluminar. Fuimos apartados para hacer la diferencia, para discernir y para distinguir, ¿sí? En este caso, de distinguir sobre aquellos que no distinguen, ¿sí? No es que ellos sean pecadores, no, simplemente los toma por sorpresa, ¿sí? Los toma por sorpresa. Entonces, veíamos aquí entonces como el concepto de Moed, ¿sí? Moadim, ¿qué es lo que significa dentro del razonamiento verbal? Por implicación, el concepto técnico y por extensión, ¿sí? En todo el aspecto gramatical lo que significa la palabra santa convocación o Moed. Y entonces entendiendo por qué nosotros somos llamados hijos de la luz y no somos hijos de las tinieblas. ¿Por qué somos llamados hijos de la luz? Porque sabemos, porque conocemos los tiempos y conocemos las fechas. ¿Sí? Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? A ver, quisiera escuchar. Hola, quiero hacer una pregunta que me quede. Cuando habla de lo... ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí. Me quedé con una duda, por eso levanté la mano recién. Cuando habla de los hijos de las tinieblas, me quedé con una pequeña duda. Hay un versículo que está en Mateo que habla y dice el Señor, que vinieron a él y dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos profecía. Bueno, hicieron varias cosas y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice que los va a echar los va a echar al castigo o al juicio. ¿Cómo dice el texto literalmente para que no quede ahí como la duda? Yo mientras tanto, mientras tú buscas el texto, ese está, si no me falla la memoria, creo que está en Mateo 7. Me parece Mateo. Mientras tú lo buscas, yo quiero invitarles por aquí a que lean esta diapositiva. De esta no me gusta hablar mucho porque yo simplemente quiero dejarlo a su consideración. Si usted considera que esta información es valiosa para usted y quiere contribuir, quiere aportar, ¿sí? Con mucho gusto le invitamos a que haga su aporte voluntario sin ningún tipo de imposición. Mateo 7, 21 creo, Mateo 7, 21 está ese texto. Si alguien lo tiene, para que ayudemos a la hermana Mari. De aquí lo estoy buscando. Rafita, un favor, mientras ella lo busca, ¿me puedes regalar un momentico la última pantallazo? La última... ¿Está? La otra, la antepenúltima, la diapositiva. Esa, Rafita, gracias. Yo creo que es 7:22, sí. Aquí lo encontré, dice 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, y tu pregunta con respecto a eso, ¿qué es?
Bueno, que claramente hay personas que no cumplen todos los mandamientos, sería el caso de los de evangélicos, cristianos, y, y claramente algunos mandamientos sí los cumplen, pero en este caso lo que sale aquí es como que, claro, ellos hicieron ciertas cosas, pero el Señor le dice que se aparten de él porque ellos son, hacedores de maldad significa transgredir la ley, o sea, no, esa es mi pregunta. Cuando hablaba Hay y le dos dice de las formas, mira, tinieblas, hay dos formas de pecar. Sí, aunque el pecado es uno solo, y esto ya también lo hemos enseñado, aunque el pecado es uno solo, existen dos maneras de pecar. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos formas de pecar? En ignorancia. Por Hola. omisión y queriéndolo hacer. Entonces analicemos. Consciente o inconsciente. Exacto, consciente e inconsciente. La Torá lo va a mencionar como aquel que peca deliberadamente o aquel que peca inadvertidamente, ¿sí? Esas dos formas son de pecar. ¿Cuál es la persona que peca? Porque en ese aspecto todos lo hacemos, ¿sí? Todos los creyentes lo hacemos, porque hay personas que dicen, ¿y es que usted guarda los 613 mandamientos y no peca? No, existen dos formas de pecar. La primera es inadvertidamente, es decir, sin premeditación, sin tú haber programado, se te salió en ese momento, es decir, un ejemplo muy clásico de los hombres, en ese momento en que tú te levantas a la 1 de la mañana y con el dedito del pie le pegas a la pata de la cama, entonces ahí tú defines si se sale una alabanza o se sale una palabrita, ¿sí? En ese momento tú no tenías programado pecar, ¿sí? Pero dejaste salir la palabrita, entonces en ese momento caíste en cuenta y en ese mismo momento, Padre, por favor, perdóname, ¿sí? Lo hice sin querer ofender, ¿sí? Y aquella persona que peca deliberadamente, ¿sí? Es aquella persona que es consciente de lo que está haciendo. Es más, lo practica, lo tiene como profesión. Entonces, en ese texto que tú preguntas, claramente, hablando de todo un poquito, ¿ustedes sabían qué fiesta se está celebrando o qué fiesta está anunciando precisamente Yeshua en ese texto? ¿Alguien lo sabe? A ver, ¿recuerdan? Leámoslos, leamos el texto. Leamos el texto para que ustedes entiendan cuáles son esos días de Yamin Noraim, como lo decía nuestro hermano Oscar, días terribles. Esto va a pasar en una fiesta y es la fiesta que le sigue a esta, que en este momento estamos. Hermano. A Kippur, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese día dice que está haciendo una separación, ¿sí? Para las personas que no saben que esto, de lo que está hablando el Mesías acá es de un juicio, separación de cabritos y ovejas, ¿qué era lo que pasaba en el día de Yom Kippur? En el día de la gran expiación, ¿sí? Para eso usted tiene que revisar capítulos como Levítico 11, Levítico 16, donde se habla de que el sumo sacerdote, ¿sí? Cuando llegaba una vez cada año, de hecho este mandamiento va a venir después de que Nadab y Abiú irrumpen en el lugar Makon Kadosh y caen muertos, el Eterno le va a decir, dile a tu hermano Aarón que no siempre se va a presentar delante de mí, sino que lo hará cada año lo hará en una fecha específica. Esta fecha específica es llamada Yom Kippur. ¿Qué pasaba? El mandamiento era, dile a los israelitas que te traigan, ¿sí? ¿Cuántos machos cabríos? Recuerden, ayúdenme a recordar. 2. 2. ¿Qué similitud tenían estos carneros, estos machos cabríos? ¿Qué debían ser? Sin defecto. Sin defecto, ¿sí? ¿Qué más? De igual apariencia, el mismo peso, misma edad, todo, prácticamente que gemelos, ¿sí? Y se echaba la suerte, por eso se llama Pur, Kippur, Ha-Kippur, se echaba la suerte. ¿Cuál era el cabro? El cabro para Adonai, ¿y cuál era el cabro para? ¿Para cuál? ¿Recuerdan? Azazel. Cabro la Azazel, para el pecado, ¿sí? Entonces, ¿ustedes sabían que eso también se cumplió con nuestro Mesías? ¿Y en qué momento? Cuando estaban delante de Poncio Pilato, recuerda que había también un delincuente. ¿Cómo se llamaba este delincuente?
Barrabás. Barrabás. Más conocido, ¿y saben qué significa Barrabás? Hijo de... Hijo del Padre. Bar-Abá, hijo del Padre, ¿sí? Y estaba Yeshua, que también era hijo del Padre. O sea, en síntesis lo mismo, si se da cuenta. Cayó la suerte, ¿sí? ¿A quién condenaron y a quién dejaron libre? El cabro de Adonai era en ese momento sacrificado porque Adonai lo había aceptado, lo había elegido para que él fuera la expiación de toda la nación de Israel, del sacerdote, de los levitas, de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y el otro, ¿qué pasaba con el otro? ¿Quedaba libre? Sí, resulta que había una persona que tenía que llevárselo, un levita precisamente tenía que llevárselo, ¿sí? Y este animal no quedaba vivo. ¿Qué ocurría con este cabro? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le pasaba a este cabro? Lo despeñaban. Lo despeñaban, es decir, lo arrojaban por un acantilado, un abismo y moría completamente despeñado. Estoy spoileando semana de preparación de Yom Kippur, pero ¿qué pasaba? A este cabro se le amarraba un hilito de color que, ¿recuerdan? Carmesí. Un Rojo. hilito de color carmesí, muy bien. Cuando Adonai aceptaba y todo salía muy bien, el Cohen Agaol salía vivo, recuerden que él tenía unas campanitas alrededor, cuando salía vivo, y todo esto era un motivo de felicidad, resulta que este cabro que quedaba ya despeñado, que se sabía que había quedado despeñado porque el hilo quedaba templado y rojo, se volvía blanco, ¿sí? Blanco. ¿A cuáles apartará, en qué mano apartará Yeshua a los que se van a ir con él a su reino, a los que van a entrar a este reino? A la derecha. A los que van a estar en su derecha, ¿sí? Entonces, a los de su derecha, ¿sí? Va a decirles, porque tuve sed, tuve hambre, estuve desnudo, todo, y ustedes, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? No sé qué, eso es lo que está diciendo el texto, ¿sí? Y él va a decir, pues en el momento en que ustedes lo hicieron con algunos de estos pequeños, estas obras de justicia, de caridad, cuando tuvieron empatía unos con otros hermanos, ¿sí? Lo estaban haciendo a mí, a mi cuerpo, porque es mi cuerpo, ¿sí? Y la pregunta va a ser exactamente igual, porque el juicio tiene que ser equitativo, ¿sí? La misma sentencia va a ser para otros, porque tuve hambre, estuve preso, estuve enfermo, no lo hicieron, no me visitaron, etcétera. ¿Y cuándo? Entonces, por cuanto no lo hicieron a estos pequeños, a mí no lo hicieron. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Si tú analizas, Mari, ese texto, y ya con esto vamos cerrando, si tú analizas ese texto, hay 3 ministerios ahí que se mencionan. ¿Sí? Está el ministerio de liberación, un ministerio icónico dentro del cristianismo. Está el ministerio de profecía, ¿sí? Y está el ministerio de sanidad y milagros, ¿sí? 3 movimientos extremadamente grandes, ¿sí? Dentro del cristianismo hoy en día. ¿Qué es lo que está diciendo Mashiach en ese momento a ese tipo de movimientos? ¿Sí? ¿Profetizaron en mi nombre? Sí. ¿Hicieron profecías? Sí. Pero volvemos a la pregunta. ¿Tener un profeta que cumpla profecía es una garantía de que sea un verdadero profeta de Adonai? No. No. Que se hagan sanidades y milagros en una iglesia, ¿sí? O en un movimiento, ¿es un sinónimo de estar haciendo la voluntad del Eterno? No. No es una garantía, lo estamos viendo aquí, ¿sí? Que el otro, profecía, sanidad, que se hagan liberaciones, que se hagan esos shows donde remolinean y anda Rambo, saca la bazooka y no sé qué. ¿Sí? ¿Es una garantía de estar haciendo la voluntad del Eterno? No. No. Entonces, ¿qué es lo que garantiza estar haciendo la voluntad del Eterno? Él mismo lo va a decir. Cuando la Escritura dice, apartados de mí, la Reina Valera tradujo la palabra anomia como maldad, pero la traducción en el griego es anomia, ¿sí? Apartados de mí, transgresores de la Torá. ¿Por qué? Porque lo hicieron conscientemente, lo hicieron abiertamente, sabían que eso no estaba conforme en palabra y aún así persistieron en hacerlo. Pecaron deliberadamente. Entonces, permítanme, yo cierro aquí la grabación, amados, permítanme un segundito. Y con esto, pues digamos que vamos cerrando esta primera clase, la de mañana, ¿sí? La de mañana va a estar interesantísima. Digamos que hoy fue más un abrebocas, entender un poco este contexto de lo que significa la fiesta, ¿sí? Pero para mañana vamos a tener
una fiesta, el nombre de una de las fiestas, ¿sí? ¿Quiere usted saber por qué esta fiesta se llama como el Yom HaKeseh, ¿sí? El día escondido. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Por qué el mismo Mesías va a decir que él vendría en este día? Pues si usted quiere entrar, ¿sí? a este conocimiento, quiere reafirmarlo, recordarlo, no se pierda la clase de mañana. Clase del miércoles, el Yom Hadim, otro de los nombres que recibe esta fiesta. ¿Alguien sabe qué significa Yom Hadim? A ver. Bueno, yo pauso grabación, clase número 1, bendiciones.